Muy buenos días. Quien les habla, Facundo Osuna, pastor y presidente del Ministerio Casa de Dios, solo por su gracia y por su misericordia. Estamos nuevamente en este lugar con el fin de poder compartirles la palabra de Dios, o al menos esta humilde reflexión, para que podamos juntos recibir la palabra de Dios en esta cuarentena que se está cumpliendo en cada país. Algunos ya han levantado una parte de la cuarentena, otros todavía seguimos en cuarentena, y la palabra que les quiero compartir hoy se encuentra en Filipenses, en la epístola a los Filipenses. Pablo habla y dice unas palabras muy particulares. Nosotros, como hijos de Dios, yo pensaba la vez pasada qué importante, ¿no?, que es el poder valorar a las personas. El valor de las personas es algo que se ha perdido el valor hacia el prójimo, se ha perdido la expresión muchas veces del amor de Dios en el corazón, aún también de los hijos del Señor. Recuerdo dentro de los valores, las parábolas que el Señor contaba, por ejemplo, aquella oveja que se había perdido y el pastor la fue a buscar, la moneda que se la había perdido aquella mujer, y dice que barrió hasta encontrarla. También pensaba en el hijo pródigo, ¿no? Cuando él entendió lo que había perdido, cómo había perdido la comunión con el Padre, los beneficios que tenía de estar con el Padre. Pero yo he observado que muchos valoran a los seres queridos, o al menos valoran a las personas que tienen a su alrededor cuando no la tienen. Y uno valora lo que pierde cuando no lo tiene. Ahí se da cuenta realmente lo que perdió, o al menos el valor que tenía aquello que perdió. Sea afectivamente, sea también económicamente, ¿por qué no? O también en algún lugar, ¿no?, donde Dios nos pone como honra, ¿no? Nos establece como en un lugar de honra, y muchas veces nosotros, al no cumplir, en este caso nuestro ministerio, terminamos perdiendo ese lugar. Y el apóstol Pablo me llama la atención porque él era un hombre espiritual, él era un hombre que vivía para Dios. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas eran las palabras que el apóstol Pablo expresaba. Él ya estaba hecho un anciano, ya las fuerzas que tenía de joven ya no las tenía, pero él podía exponer estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo vivía para Cristo, Pablo vivía para Dios. Y no solamente vivía para Dios, sino que él decía, aún también si me toca morir, va a ser ganancia para mí. Y esto es algo muy importante, ¿no? Entender de que nosotros vivimos para Cristo, y aún también si morimos, poder tener este pensamiento que tenía el apóstol Pablo: morir, en este caso en Cristo Jesús, es ganancia. Para lo que respecta a lo humano, el vivir muchas veces se torna tedioso. Algunos muchas veces están como Jonás, ¿no? Jonás decía, quítame la vida, Señor, porque no soy mejor que mis padres. O sea, él en un momento pensó en quitarse la vida, porque se lamentaba por una calabacera que había crecido en el día, y en el día se había muerto. Lo mismo le pasó al profeta Elías. Él en un momento, Elías también decía, ¿no?, que quería quitarse la vida, quería morir, porque él creía que era el único profeta que había quedado. Y el Señor viene y lo confronta y le dice que había 7.000 que no habían doblado las rodillas ante el Señor. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa condición, vivimos, pero parece que deseamos morirnos, ¿no? Y eso es porque hay ausencia de Dios. Cuando uno tiene, en este caso, presente al Señor, cuando uno tiene comunión con el Señor,
no tiene tiempo de andar pensando estas cosas, vive para Cristo, se goza y se alegra en el Señor. Vivir para Cristo tiene que ver con levantarnos y aún acostarnos y tener una experiencia con Dios diaria, las 24 horas del día. El apóstol Pablo vivía para el Señor desde que se levantaba hasta que se acostaba. Él pensaba, meditaba en el Señor. Él no solamente meditaba en el Señor, sino que escribía en el Señor. Y también todo lo que hacía, lo hacía siempre para Jesús, dándole la gloria a Dios, no perdiendo el tiempo, redimiendo bien el tiempo y sabiendo que Él estaba en la tierra con un propósito. Y el propósito era cumplir, en este caso, ese llamado que el Señor, en este caso, había puesto sobre Él. Pero para nosotros muchas veces, o al menos nosotros muchas veces no tenemos este pensamiento. Para Pablo el vivir era Cristo, y para nosotros muchas veces, muchas personas, yo he tratado, he aconsejado, que se quieren hasta quitar la vida. Algunas apelan a los estupefacientes, a las pastillas. Hay personas depresivas, hay personas que se esconden o esconden su problema detrás de las pastillas, otras esconden su problema detrás del alcohol, otras esconden su problema detrás de las adicciones, detrás de un montón y un sinfín de, en este caso, medios que no son los correctos, porque no se vive para Cristo. Esa es la realidad. Hay ausencia de Dios. Por ejemplo, la oscuridad es la ausencia de la luz. No es que hay oscuridad. La oscuridad es la ausencia de la luz. Y el estar solo y muchas veces sentirnos sin ganas de vivir, como ya perdiendo la esperanza de seguir en esta tierra, o al menos no queriendo cumplir, porque también Dios me ha permitido ministrar pastores. Yo soy un muchacho, soy una persona joven, tengo mucho que aprender, pero por la gracia de Dios, Dios me ha permitido aconsejar a pastores que se han encontrado con ganas de dejar el ministerio, porque no sentían el amor del Señor, sentían que el Señor estaba con ellos, pero no tenían el respaldo de la iglesia. Siempre se encontraba con iglesias que estaban, en este caso, criticando su conducta, criticando sus decisiones, criticando, en este caso, el ministerio que el Señor les había encomendado, y ahí, por la gracia del Señor, estaba su servidor, llevándole palabra por su gracia, solo por la gracia de Dios, y levantando esos corazones. Y saben qué hermoso que es poder verlos después al tiempo, llevando una iglesia adelante, en crecimiento, porque nosotros tenemos que entender que el vivir para nosotros debe ser Cristo, no otra cosa. Ese tiene que ser nuestro objetivo y nuestra meta. Y esto es muy importante. Si nosotros miramos en segunda de Timoteo, Pablo le da un consejo a Timoteo muy particular. A mí me llamó mucho la atención porque realmente es así. O sea, nosotros tenemos que entender y al menos observar dónde estamos parados. Para Pablo, para el apóstol, el vivir era Cristo. Y le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo tenía bien claro el propósito. Pablo sabía bien lo que debía hacer en esta tierra, porque él sabía que él tenía un galardón pasando el umbral de esta muerte. Por eso que él dice, el vivir para mí es Cristo, pero el morir es ganancia. Y Pablo decía con mucha sabiduría, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Qué bueno saber de que nosotros estamos en la tierra, hermanos pastores, mi Espíritu Santo me lleva por esa dirección, apóstoles, profetas, aquellos que están llevando la obra del Señor, y muchas veces se encuentran solos, muchas veces se encuentran con matrimonios que murmuran, muchas veces se encuentran con situaciones de finanza que no saben cómo llegar. Pero quiero decirles y vengo a decirles
de que su vivir es Cristo, y si ustedes están puestos en un lugar, el Señor los va a respaldar, porque esto no depende del que corre ni del que quiere, esto depende de Dios, que tiene misericordia de nosotros, y por su misericordia nos puso y nos hizo apto en el amado para poder ponernos en el ministerio. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes, nosotros tenemos que saber que el vivir para nosotros es Cristo, y que van a haber situaciones difíciles. Pablo le dice a Timoteo en otro pasaje, le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. En otro momento dice: tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nosotros tenemos que saber que la tristeza son parte de las emociones, son parte de las aflicciones que debemos llevar muchas veces adelante, pero debemos seguir adelante. Como muchas veces el Espíritu Santo te ha usado, varón, para poder llevarle una palabra, en este caso a un hombre de Dios en el ministerio, porque muchas veces Dios te ha usado, mujer, lo mismo, para llevar una palabra a esas hermanas que están luchando, en este caso, para salir adelante. De la misma manera, Dios hoy te dice que te esfuerces, que seas valiente y que entiendas que la obra del Señor no es en vano. El Señor sabe y tiene misericordia y tiene propósito para con tu vida. Y el apóstol Pablo le decía, le decía estas palabras: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía, en este caso, que iba a ser llevado a Jerusalén y le iban a cortar la cabeza, porque Dios mismo, por su Espíritu Santo, se lo había hecho saber. Y dice: y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que ya estaba el tiempo cercano a que él pueda partir a la presencia de Dios. Pero me llama la atención, perdón, que dice el tiempo de mi partida. Para los soldados, la palabra, en este caso partida, cuando la oía un soldado, enseguida se venía a su mente la palabra desarmar la campaña. Porque cuando se decía que había que partir de un lugar a otro, lo primero que tenía que hacer el soldado cuando oía la palabra partida, la palabra partir, era que debían desarmar sus tiendas, sus carpas, desarmar sus campañas en ese lugar donde ellos, en este caso, dormían. La debían desarmar porque debían, en este caso, seguir adelante. Y Pablo decía: ya está pronta mi partida. Y esto es lo bueno que tiene el Evangelio, saber de que nosotros, aunque dejemos este cuerpo, aunque dejemos, en este caso, este lugar en la tierra, sabemos que vamos, en este caso, a recibir una herencia, en este caso, mejor. Miren, segunda, en este caso, de Corintios, en el capítulo 5, nos da un poco el concepto, ¿verdad?, de desarmar, en este caso, la tienda, la casa, ¿no?, esa campaña donde los soldados, en este caso, estaban. Y dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues si seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces, Pablo sabía, dice: está cerca mi partida, está cerca el momento donde yo tengo que dejar este cuerpo, pero me está esperando, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es del Señor. Me está esperando la nueva Jerusalén, me está esperando voy a ser revestido, voy a ser perfeccionado, voy a ser transformado. Este cuerpo mortal se va a transformar y voy a tener un cuerpo, en este caso, eterno, un cuerpo glorificado. Por eso que Jesucristo, cuando entra, y estaban todos los discípulos con miedo, con temor, por la persecución, en este caso, que se había levantado en la iglesia primitiva, el Señor, cerrada la puerta, dice que entra, pasa en el lugar donde ellos estaban y dice que se encuentra enfrente de ellos, en medio de ellos, y le dice a Tomás: vení, Tomás, mirá, tocame,
tocá mi costado, mirá mis heridas, yo soy, ustedes tienen que creerme, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Por eso que nosotros tenemos que saber que el propósito del Señor no se termina en la tierra, el propósito de Dios se establece y aún sigue en los cielos. Por eso que en este caso estaba el Señor en el monte de los Olivos y dice que se transfiguró delante de los discípulos y hablaba con, en este caso, Moisés y Elías, porque ellos ya habían partido, pero aún seguían, en este caso, en comunión con el Señor en la eternidad. Nosotros debemos entender de que debemos seguir marchando, porque para nosotros el vivir debe ser Cristo y el morir debe ser ganancia. Nosotros tenemos que saber que el apóstol Pablo ahí en Filipenses, en el capítulo 1, hablaba y nos enseñaba la importancia de saber de que el vivir para nosotros debe ser Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, mas si el vivir, dice en la carne, en el versículo 22, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero también el vivir en la carne, vivir acá entre ustedes, me da un beneficio. En este caso, el beneficio que yo tengo es para la obra de Dios, para poder seguir sirviendo al Señor, para poder seguir sirviendo dentro del cuerpo de Cristo. Su beneficio y su futuro no eran los años, en este caso del apóstol Pablo, porque muchas veces hay un grave error, que creemos que porque tenemos canas, porque tenemos años en el Evangelio, nosotros tenemos derechos que en este caso no nos merecemos. Las canas no son las que habla. Sí dice la Biblia, delante de las canas te levantarás y las honrarás. Hay que respetar a las personas, en este caso, que tienen años en el ministerio, pero estoy hablando de fruto. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Por eso que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios mismo le habla a Jeremías, le dice, no digas soy un niño, porque al que yo te enviare, tú irás, porque yo voy a estar contigo. Entonces, nadie tiene que contar los años para entender lo que es fruto. El fruto tiene que ver con el beneficio que nosotros tenemos de estar presentes hoy en la tierra y de que sabemos que si nosotros actuamos dentro de la gracia que nos ha sido encomendada, dentro del equipamiento que hemos recibido, en este caso para llevar el ministerio, saber que el beneficio es que podemos, en este caso, darle aquello que el Señor nos ha dado a la iglesia. En este caso es importante entender este principio. Y Pablo decía, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y acá está el quid de la cuestión. Pablo valoraba a sus hermanos. Hoy les hablaba al comienzo de la importancia del valor. Pablo valoraba a la iglesia. Pablo sabía que tenía en este caso que quedarse porque todavía tenía que seguir haciendo cosas. Aún también él había escrito diferentes cartas y por Tíquico, o sea, las había llevado a Efesios y ahí la habían repartido. Pablo sabía que todavía él podía hacer algo. Aún en sus prisiones él engendraba hijos espirituales. Es importante entender este principio, es importante saber de que Pablo servía al Señor porque él tenía claro el propósito, pero él decía, para mí el vivir es Cristo, pero el morir también es ganancia. O sea, si yo parto me está esperando una corona que me va a dar el juez justo, pero también sé que me tengo que quedar por vosotros. Esto le decía Pablo a Timoteo y le decía a los filipenses, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, decía, tengo deseo de partir y estar con Cristo. O sea, quisiera irme a vivir una vida eterna con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque no va a haber más sufrimiento, no va a haber más tristeza, voy a estar en este caso con mi Señor, ¿sí? Entonces, por eso que cuando nosotros deseamos el morir, tiene que ser para habitar con Cristo, no desear el morir, en este caso, porque estoy pasando una situación difícil, porque hay una tristeza que me aqueja. No, nosotros debemos saber que si nosotros deseamos partir, en este caso tiene que ser por la gracia de Dios. Y Pablo decía, está pronta mi partida.
Entonces yo les compartía recién la importancia, mi hermano, de que Pablo entendía, si un soldado entendía este concepto, era que ellos debían desarmar las carpas. Si en este caso un marinero entendía, la palabra partida para el marinero era desatar el barco y ponerlo en este caso a navegar. Y en este caso políticamente era dejar libre a una persona. Cuando decía dejarle la partida a esa persona, era que la dejaba libre en este caso aquella persona que estaba esclava. Y también para el agricultor era quitar el yugo, en este caso del buey. Ese es el término partida, quería terminar esa definición y seguir. Y Pablo que decía, está bien todo esto, pero yo quiero quedarme con mis hermanos, porque Pablo valoraba en este caso a sus hermanos. Y él decía, me llama mucho la atención porque Pablo decía, mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, o sea, sé que me tengo que quedar. El Espíritu Santo le dijo, mirá, no es la hora, él entendió en su corazón, ahora te tenés que quedar en este caso con la iglesia, que aún permaneceré con todos vosotros, dice, por vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria, en este caso de mí, en Cristo Jesús, por mi presencia entre vosotros. Fíjense en qué importante, mis hermanos, que es el hombre de Dios para la iglesia. Qué importante que es el Hijo de Dios para la iglesia. Ninguno que en este caso nació de nuevo no es importante dentro del cuerpo de Cristo. Alguien dijo, si una persona se convirtió hace segundo, es un problema para el infierno. Ningún hijo de Dios está en este caso en la tierra porque está. Los hijos de Dios están porque están para cumplir un propósito. Y el propósito es amar a Dios, amar a sus hermanos y poder ir y llevar, el evangelio a toda criatura. Jesucristo dijo, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. La palabra ir es, mientras que van en el camino, vayan haciendo discípulos. ¿La orden cuál era? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros. Por eso que el apóstol Pablo pensaba y él entendía, dice, confiando en esto, sé que quedaré, o sea, sé que me tengo que quedar, que todavía no está mi partida. Él tenía seguridad de que tenía que estar con sus hermanos, porque era para provecho de la iglesia. El apóstol Pablo era provechoso para la iglesia. Tu ministerio, pastor, profeta, hermanos que están en el ministerio, por nada se sientan en este caso angustiados. Yo sé que muchos en este tiempo de cuarentena han deshonrado a los hombres de Dios, no han honrado a los hombres de Dios, pero nosotros sabemos que servimos a Cristo y nosotros sabemos que tenemos que permanecer y seguir adelante. Sé que también en otros casos muchos hombres y mujeres de Dios han sido honrados, pero nosotros tenemos que tener claro este concepto de que tenemos confianza de que debemos quedarnos dentro de la iglesia. Le hablo a un pastor que el pastor está triste y que quiere como en cierta medida abandonar todo. Vengo a decirte en el nombre de Jesús que no abandones. Varón de Dios, no abandones, permanece en el ministerio en el cual Dios te puso. Aunque tengas enfermedad en tu cuerpo, aunque la iglesia muchas veces murmure de vos, aunque muchas veces te encuentres solo, vengo a decirte que el Señor dijo, nunca te dejaré, ni te desampararé. Así que seguí adelante, seguí marchando. Y Pablo tenía esta seguridad para el provecho, para el progreso, para el beneficio de la iglesia. Fíjense en el efecto que produce un siervo de Dios, para el gozo de la fe de los hermanos. O sea, si el apóstol se quedaba, los hermanos iban a estar gozosos. Y dice, para la alegría, en este caso en la fe, que podía producir en este caso el que el apóstol Pablo, su presencia esté dentro de la iglesia y que los hermanos se puedan gozar al punto de desbordar por la presencia del apóstol entre la iglesia. Y esto es el valor en este caso de las almas, este es el valor de la iglesia. Amados,
Cristo compró, pagó el precio por cada uno de nosotros. Él compró por precio de sangre. Él es el pastor y el obispo de nuestras almas. Él es el que la iglesia le pertenece al Señor y nosotros somos ministradores, somos colaboradores, somos mayordomos, en este caso, de aquel servicio que le podemos dar a la iglesia. Pero ¿saben qué? Entre todos debemos valorarnos. Iglesia, usted debe valorar en este caso al hombre del don que está sobre su vida. Usted tiene que honrarlo, como también los pastores deben valorar y honrar en este caso a la iglesia, porque este es el fin, el valor de la obra de Jesucristo en el hermano, el saber que nosotros tenemos que mirar a nuestro hermano a través de la sangre de Cristo, a través de ese precio que Jesús pagó en esa cruz. Y de esta manera se va en este caso a sentar, se va a afirmar, se va a arraigar y se va a fundamentar en este caso cualquier, en este caso, parte del cuerpo de Cristo que está llevando el propósito en la tierra. Nosotros debemos saber que si nosotros oímos a Jesús y hacemos conforme a Él nos aconseja, vamos a estar fundamentados sobre la roca. Y esto es lo que quiere el Señor, que nos valoremos, que nos respetemos, no esperar en este caso que las personas partan para decir, güey, qué bonita que era, qué bonito que era. Alguien dijo que las flores se dan en vida. Nosotros tenemos que aprender a no menospreciar, nosotros tenemos que, amar en este caso a las personas que Dios ha puesto al lado nuestro. ¿Qué hacemos? Vienen y las menospreciamos, y cuando no la tenemos, ahí las extrañamos, ahí las pensamos, ahí quisiéramos acariciarlas, quisiéramos besarlas, quisiéramos en este caso poder darle una palabra de parte del Señor, pero saben que es tarde. Nosotros tenemos que aprender a valorar en vida. El apóstol Pablo sabía que para él el vivir era Cristo y que el morir era ganancia. Él sabía que lo estaba esperando una corona de gloria en los cielos. Y él quería, porque sabía que era mucho mejor estar ahí. Pero por causa de la iglesia, él sabía que tenía que seguir todavía ejerciendo su ministerio con sus consejos, con sus enseñanzas, con su servicio. ¿Qué ha puesto Dios sobre tu vida? Quizás te dio la capacidad, te dio un talento, honrá a tu siervo, honrá a tus hermanos con ese talento. Miren, hace muchos años la pastora deseaba comerse una torta y vino una hermana sin que nadie le diga nada, vino y le trajo una torta. Parece discúlpenme la expresión, una tontería, pero hermanos, nosotros tenemos que honrar, saber y honrar a los padres espirituales que Dios puso sobre sus vidas, aquellos hombres del don que Dios puso sobre su vida. Nosotros debemos, Pablo le decía hijo a Timoteo, hablo bajo ese concepto, porque si no, algún religioso va a decir a nadie llaméis padre. Pero nosotros tenemos que entender que estoy hablando dentro del amor paternal, dentro del amor del Espíritu Santo, dentro del amor de Dios. Nosotros debemos saber valorar a los hombres y mujeres de Dios, con un gesto, con una acción. Nosotros tenemos que valorar con un abrazo, porque sabes que va a llegar un momento en que Dios va a llevarse a esa persona que tenés al lado. ¿Y qué vas a hacer? Vas a estar llorando y decir qué buena que era, cuántos años de mi vida me entregó, cuántos años de mi vida era tan bueno. No te sirve, no te sirve. Empecemos a valorar a las personas ahora que las tenemos al lado, ahora que las tenemos cerca. Y este es el mensaje reflexivo de hoy, que nosotros debemos valorar y nosotros no debemos desistir, debemos seguir adelante, porque el Señor está con nosotros como un poderoso gigante. Y les animo que en esta cuarentena ustedes valoren, como yo les enseñaba hace un tiempo atrás, o al menos en mi humildad les compartía, de que estar juntos no es sinónimo de comunión. Comunión tiene que ver con estar permanentemente en contacto, en el diálogo, en el abrazo, en el gesto con el que tenemos delante de nosotros. Así que, hermanos, este es el consejo que hoy les envío. No sirve en este caso algo momentario. Miren, a ustedes, yo les digo con mucho respeto, no les tiene que producir gozo, en este caso, un video que veamos. No nos tiene que producir alegría un video que en este caso que miremos. A usted le tiene que producir gozo y alegría de saber que tiene hoy a esa persona al lado, a esa persona que la ama, a esa persona que la cela, a esa persona que la cuida. Y cuando digo la cela, cuidadosamente, que está velando por su vida, en este caso, y la de su
familia. Así que hermanos, les saludo con la paz del Señor y espero que haya sido de gran bendición y quiero orar por su vida para que podamos valorar en este tiempo. Amado Dios, quiero pedirte, Señor, que nos des la capacidad de entender, Padre del Cielo, que debemos valorar a las personas que tenemos alrededor nuestro, Señor. No sea cosa, Señor, que partan de esta tierra, Señor, y ahí nos demos cuenta, Señor, que la debemos valorar, Señor. Por eso te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que la iglesia pueda entender, Señor, que hay que valorar y que nosotros, los siervos de Dios, Padre del Cielo, aquellos que ministran, no desistan por ningún punto de vista y aún entendamos de que estar en la tierra es provechoso, el estar dentro de la iglesia es provechoso para la iglesia y para cada uno de nuestros hermanos. Así que siga adelante marchando, pero nunca se olvide de este principio fundamental. Valore a sus hermanos, valore a aquel que tiene al lado. Dios le bendiga mucho.